¿Alguna vez has sentido que ahorrar es una misión imposible? ¿Ahorrar? A veces se siente más difícil que armar un mueble de IKEA sin instrucciones y sin tornillos. Créeme, a mí me pasaba todo el tiempo. Cuando era niña, mi idea de guardar dinero era encontrar monedas debajo del asiento del carro o en la calle o no gastarme el dinero de mi recreo. Hoy quiero contarte mi historia real, porque detrás de cada centavo que logré guardar hay decisiones, tropiezos y sobre todo aprendizajes. Y spoiler, no todo es nuestra culpa. A veces el entorno social y económico también juega un papel. Quédate hasta el final porque además de reírte conmigo en algunos momentos vas a encontrar muchas verdades que nadie suele contar. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para más videos como este. Ahora sí, arranquemos desde el principio. Mi imperio financiero a los 10 años. ¿Recuerdas la vez que alguien te pagó por hacer algo? Yo sí. Tendría unos 9 o 10 años. Mis papás tenían una pequeña fábrica de madera. Yo no entendía mucho de negocios, pero sí recuerdo el sonido constante de las sierras, el olor a madera recién cortada y las montañas de acerrín. Un día mis papás me dijeron: ¿quieres ganarte unas monedas? Ayúdanos a vender los sacos de acerrín. Y yo, claro que sí, me sentía como una mini emprendedora. Mi trabajo era súper simple: llevar a los compradores hasta donde estaba el acerrín y esperar que llenen los sacos. Cobraba 25 centavos por saco y me sentía como si estuviera facturando millones. Sentía que estaba construyendo mi imperio. Cada moneda que me daban la guardaba en una alcancía que parecía como una mini caja fuerte. Mi plan era ahorrar, ni idea para qué, pero eso era lo que me habían dicho que tenía que hacer. Y sí, lo hice. Mi dinero se iba al ahorro, a esa alcancía. Parecía que la niña había entendido, hasta que veía algo tentador en la tienda y ahí se iba todo el plan. De todos modos, esa alcancía fue mi primer banco. Me acuerdo con orgullo el día en que alcancé mi primera gran meta: juntar $10. Eran puros centavos que había ido acumulando poco a poco. Y cada vez que completaba $1, los enrollaba con cinta adhesiva para formar un paquetito y no gastármelos. Cuando tuve 10 de esos paquetitos en mi mano, corrí emocionada donde mis papás para que me cambiaran por un billete verde que decía 10. Lo miré, lo sostuve y no quise gastarlo. Sentía que ese billete era mi trofeo. Ese fue el primer momento en el que entendí que ahorrar te hacía sentir poderoso. También tenía una libretita, no para anotar cada centavo que ahorraba, sino para planear cómo y cuándo iba a llegar a mi siguiente meta: los 20, 50, $100. Hacía planes de cuántos sacos de acerrín tenía que vender y cuánto tiempo me iba a tomar. Puede sonar raro, pero para mí era como un juego. Me emocionaba imaginar el momento en que lo lograría. Mis papás veían ese entusiasmo y de vez en cuando me mandaban a la tienda a comprar algo, me dejaban quedarme con el cambio. Ese pequeño gesto sumaba unos cuantos dólares más a mi alcancía. Sin darme cuenta, estaba aprendiendo algo enorme: que guardar una parte de lo que tienes te da una satisfacción que dura más que cualquier golosina. Lo que parecía solo un jueguito de niña, en realidad estaba sembrando el hábito que marcaría muchas de mis decisiones en el futuro. Pero claro, llegó la adolescencia y ahí la cosa cambió. En la etapa del colegio, las cosas se pusieron más complicadas. La tentación de gastar con amigos era enorme. Tenía amigas que vivían planificando la siguiente salida, que al cine, que al mall, que a una fiesta. Y claro, a veces me decían: ¿quieres venir? Y por dentro mi mente gritaba: error 404, fondos insuficientes. Aunque seamos sinceros, si el chico que me gustaba también iba, la respuesta era un rotundo claro que sí. Y ahí iba yo, sacando dinero de mis ahorros, tratando de equilibrar entre divertirme y no sentir culpa después. Fue una etapa donde empecé a entender que ahorrar no siempre es lineal y que a veces la vida social gana, y está bien. Cuando llegué a la universidad, mis ingresos aumentaron un poquito, pero también mis gastos. Ya no me encargaba de vender los sacos de acerrín porque mi tiempo estaba muy comprometido entre mis estudios. Mis papás empezaron a darme $5 al día porque ahora yo tenía que encargarme sola de mi comida, el transporte y todos esos pequeños gastos diarios que antes no veía cuando estaba en el colegio. Y créanme,
ese dinero se iba volando. Comida, copias, transporte, diversión, parecía imposible ahorrar. Sin embargo, algo cambió. Conocí a personas que se manejaban con menos dinero del que yo tenía a diario y les iba bien. Les pregunté cómo lo hacen y empecé a copiarles. A veces llevaba mi comida desde casa y hasta tomé decisiones estratégicas como caminar 20 minutos hasta una parada de bus para ahorrarme 30 centavos en transporte. Sí, caminaba 20 minutos por 30 centavos. Básicamente era la atleta del ahorro. Mis piernas financiaban mi futuro. Con esos pequeños esfuerzos lograba quedarme con $2 o $3 al día. Así poco a poco, sumando lo que ya tenía ahorrado de antes, logré juntar mis primeros $500. 500 para mí era enorme. Además, estaba estudiando finanzas, así que comencé a entender un poco más sobre cómo funcionaba el dinero, los intereses, los instrumentos financieros, y ahí nació mi deseo de hacer mi primera inversión. Quería abrir un certificado de depósito, una especie de cuenta donde dejas tu dinero fijo por un tiempo y el banco te paga intereses. El problema era que el mínimo para abrirlo era de $1000 y yo pensaba, $1000, si me tomó toda la vida ahorrar 500. Intenté buscar trabajos de medio tiempo, lo intenté en pizzerías, restaurantes, pero nada encajaba. Fue una etapa donde descubrí que ahorrar no siempre se trata solo de fuerza de voluntad, sino también de contexto, estrategias y mucha creatividad. Y hablando de creatividad, un día escuché un rumor en la facultad, que daban becas a los mejores estudiantes de cada clase. No una beca cualquiera, sino una que pagaba el salario básico del país, que en ese momento era aproximadamente $350 por semestre. Y ahí me dije, esa beca tiene mi nombre. Me enfoqué, estudié como nunca y lo logré. No una, sino 2 veces seguidas. Gané esa beca 2 semestres consecutivos y así completé mis tan deseados $1000. No sabes la emoción que sentía de tener por primera vez esa cantidad de dinero en la cuenta. No era solo una cifra, era una prueba de que con estrategia y con enfoque sí se puede. Ese momento marcó un antes y un después para mí. Pero justo cuando sentía que había ganado una batalla, apareció un reto más grande. Mi primera deuda, mi primer viaje a Estados Unidos y una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero esta historia te la cuento en el próximo video. Gracias por llegar hasta aquí y no olvides suscribirte. Te veo en la parte 2. Bye.